Capítulo 2. Un día nos enteramos que iban a castigar a uno de nuestros tíos. Nunca lo había visto, pero había oído su nombre una y otra vez en las lóbregas murmuraciones de mi familia. Prometeo. Tiempo atrás, cuando la humanidad estaba aún tiritando y encogida de frío en sus cavernas, él había desafiado la voluntad de Zeus y les había entregado el don del fuego. De sus llamas surgieron todas las artes y beneficios de la civilización que el celoso Zeus hubiera querido mantener lejos de sus manos. Por esa rebelión, Prometeo había sido enviado a vivir en el más remoto pozo del inframundo, hasta que se diera con la condena apropiada para tal delito. Ahora, Zeus anunciaba que el momento había llegado. El resto de mis tíos acudieron a toda prisa al palacio de mi padre, con sus barbas ondeando por la carrera, el miedo saliendo a borbotones de sus bocas. Era un grupo variopinto: ríos con formas humanas, con músculos como troncos de árboles, divinidades marinas empapadas en agua salada con cangrejos colgándoles de las barbas, fibrosos vejestorios con restos de carne de foca entre sus dientes. La mayoría de ellos no eran mis tíos, sino una especie de primos lejanos. Eran titanes, como mi padre y mi abuelo, como Prometeo, los supervivientes de la guerra contra los dioses, los que no habían sido aniquilados o estaban presos y encadenados, los que se habían reconciliado con los rayos de Zeus. Antaño, en los comienzos del mundo, solo había titanes. Luego llegó a oídos de mi tío abuelo Cronos una profecía. Un día, su hijo lo destronaría. Cuando su esposa, Rea, dio a luz al primer niño, se lo arrancó de las manos, aún húmedo, y se lo tragó entero. Nacieron 4 hijos más, y se los comió a todos del mismo modo, hasta que al fin Rea, desesperada, envolvió una piedra en pañales y se la dio para que se la tragara en lugar de a su hijo. Cronos cayó en el engaño, y al bebé que quedó a salvo, Zeus, se lo llevaron al monte Dicte, para que lo criaran en secreto. Y cuando creció, efectivamente, se rebeló. Arrancó el rayo de los cielos e introdujo a la fuerza hierbas venenosas en la garganta de su padre. Entonces, este vomitó a sus hermanos y hermanas, que vivían en su estómago. Una vez fuera, se unieron al bando de su hermano. Se pusieron por nombre Olímpicos, por la gran cumbre sobre la que asentaron sus tronos. Los viejos dioses quedaron divididos en 2 bandos. Muchos sumaron sus fuerzas al de Cronos, pero mi padre y mi abuelo apoyaron a Zeus. Hubo quien dijo que se debía a que Helio siempre le había resultado diosa la jactanciosa prepotencia de Cronos. Otros susurraban que su don profético le había permitido conocer de antemano el resultado de la guerra. Las batallas desgarraron los cielos, el propio aire se convirtió en fuego, y los dioses arrancaban mutuamente la carne que cubría sus huesos. La tierra estaba empapada de sangre hirviendo, una sangre tan fuerte que hacía brotar extrañas flores donde quiera que caía. Al final, venció la fuerza de Zeus, cubrió de cadenas a todos los que se habían alzado contra él, y privó de sus poderes a los titanes que quedaron, repartiéndolos entre sus hermanos y hermanas, y entre los hijos que había engendrado. Mi tío Nereo, que antaño fuera el vigoroso rey del mar, pasó a ser un lacayo de su nuevo dios, Poseidón. Mi tío Proteo perdió su palacio, y sus esposas se convirtieron en concubinas. Mi padre y mi abuelo fueron los únicos que no sufrieron menoscabo, que no perdieron su estatus. Los titanes miraban con desdén a los nuevos dioses. ¿Acaso tenían que estar agradecidos? Helios y Océano habían sido decisivos en el resultado de la guerra. A ninguno le cabía duda. Zeus les debería haber concedido nuevos poderes, nuevas atribuciones, pero les tenía miedo, porque eran tan poderosos como él. Todos ellos se dirigieron a mi padre, esperando su protesta, el fulgor de su enorme fuego, pero Helio se limitó a regresar a sus aposentos bajo tierra, lejos de la mirada de Zeus, brillante como el cielo. Habían pasado siglos, las heridas de la tierra se habían restañado e imperaba la paz. Sin embargo, los rencores de los dioses son tan inmortales como su carne, y en los banquetes nocturnos mis tíos se juntaban, codo, con mi padre. Me encantaba ver cómo bajaban los ojos cuando se dirigían a él, el modo en el que se mantenían en silencio y atentos cuando él cambiaba de posición en su trono. Las cráteras de vino se vaciaban y disminuían la luz de las antorchas. Ya ha pasado demasiado tiempo, susurraban mis tíos. ¿Volveremos a ser fuertes? Piensa en lo que podría hacer tu fuego si lo dejaras en libertad. Eres el más poderoso de los antiguos, más fuerte incluso que Océano.
más que Zeus, con tan solo proponértelo. Hermanos, dijo mi padre con una sonrisa, ¿de qué me estáis hablando? ¿Es que no hay suficientes zumos y aromas para vosotros? Zeus lo está haciendo bastante bien. De haberlo oído, Zeus estaría satisfecho, pero no hubiera advertido lo que yo vi muy claro en el rostro de mi padre, las palabras no pronunciadas, las que quedaban en suspenso. Zeus lo está haciendo bastante bien, por ahora. Mis tíos se frotaban las manos y devolvieron la sonrisa. Después salieron absortos en sus esperanzas, pensando en todo lo que estaban deseando hacer cuando los titanes recuperaran el poder. Esa fue mi primera lección. Bajo las apariencias plácidas y familiar de las cosas, hay otra cara que aguarda el momento de romper el mundo en pedazos. Ahora mis tíos se remolinaban en el salón de mi padre, con miedo en los ojos. El repentino castigo de Prometeo era una señal. Afirmaban de que Zeus y los suyos estaban poniendo en marcha un plan definitivo contra nosotros. Los olímpicos nunca estarían tranquilos hasta que no nos destruyeran por completo. Teníamos que ponernos del lado de Prometeo, ¿o no? Teníamos que ponernos en su contra, para evitar que el rayo de Zeus cayera sobre nuestras cabezas. Yo estaba en mi lugar habitual, a los pies de mi padre. Estaba en silencio para que no advirtieran mi presencia y me echasen de allí, pero sentía como mi pecho se agitaba ante esa abrumadora posibilidad, el despertar de otra guerra. Nuestros aposentos acribillados por los rayos. Atenea, la hija guerrera de Zeus, dándonos caza con su lanza gris, codo con codo junto con su hermano en la matanza. Ares. Nos encadenarían y nos arrojarían a pozos de fuego de los que no saldríamos jamás. Mi padre habló sereno, dorado en medio de todos ellos. Por favor, hermanos, si Prometeo va a ser castigado, es únicamente porque se lo ha ganado a pulso. No pensemos que hay una conspiración detrás. Pero la congoja de mis tíos no cesaba. El castigo será público, es un insulto. Nos quieren dar una lección. Mirad lo que sucede a los titanes que no obedecen. Es el castigo que se inflige a un renegado y punto. La luz de mi padre adquirió entonces una apariencia cortante y blanquecina en sus bordes. Prometeo se ha vuelto loco en ese estúpido amor que tiene por los mortales. No hay lección alguna para los titanes, ¿queda claro? Mis tíos asintieron. En sus rostros se trenzaba la decepción y el alivio. No hay sangre, por ahora. El castigo de un dios era algo tan insólito como terrible, y no se hablaba de otra cosa en nuestros aposentos. No se podía matar a Prometeo, pero había una infinidad de tormentos infernales que podían ser tan espantosos como la muerte. ¿Habría cuchillos o espadas? ¿Miembros amputados? ¿Clavos al rojo vivo? ¿Una rueda de fuego? Las náyades se desmayaban unas sobre otras. Los dioses de los ríos se erguían con los rostros oscurecidos por la excitación. No podéis haceros una idea de cómo los dioses temen el dolor. No hay nada que les resulte más ajeno y por ello no hay nada cuya contemplación les provoque un mayor anhelo. El día señalado, las puertas de la sala de recepción de mi padre se abrieron de par en par. Antorchas enormes decoradas con joyas escarlatas resplandecían en los muros, y en torno a su luz se congregaron ninfas y dioses de toda clase. Las esbeltas dríades acudieron en masa desde sus bosques y las pétreas oreades salieron del tropel en sus grutas. Mi madre estaba junto a sus hermanas náyades. Los dioses de los ríos de hombros equinos se amontaban junto a las ninfas marinas blancas como peces y sus señores salobres. Hasta los grandes titanes acudieron, mi padre claro está, y Océano, pero también Proteo, el que cambia de forma, y Nereo del mar, mi tía Selene, que conduce sus caballos de plata a través del cielo nocturno y los cuatro vientos. Encabezados por Boreas, mi gélido tío, un millar de ojos atentos. Solo faltaban Zeus y sus olímpicos, despreciaban nuestras reuniones subterráneas. Lo que se contaba por entonces era que habían mantenido su propia sesión privada de tormentos en las nubes. El papel de la acusación había sido encomendado a una furia, una de las diosas infernales de la venganza que habían entre los muertos. Mi familia se encontraba en el lugar de preeminencia que le correspondía. Yo estaba delante de todo ese gran gentío con la mirada fija en la puerta. Detrás de mí, las náyades y los dioses de los ríos. Entre murmullos se daban empujones. He oído que tienen serpientes por cabello, no tienen colas de escorpión y sus ojos supuran sangre. La entrada estaba vacía, de repente dejó de estarlo. Su rostro era gris y despiadado, como si estuviera tallado en roca viva.
y de su espalda salían unas alas oscuras que se alzaban por encima de ella, articuladas, como las de los buitres. Su lengua bífida se sacudía entre sus labios. Sobre su cabeza había serpientes verdes y finas como gusanos que se retorcían y se entrelazaban como cintas vivas a través de su cabellera. Traigo al prisionero. El eco de su voz resonó desde el techo, ronco y aullante, como un perro de caza ladrando a su presa. Irrumpió en el salón a grandes pasos. En la mano derecha sostenía un látigo. La punta rechinaba débilmente según lo arrastraba por el suelo. Con la otra mano tiraba de un tramo de cadena, a cuyo extremo se encontraba Prometeo. Llevaba los ojos tapados con una gruesa venda blanca, y en la cintura quedaban los restos de una túnica. Tenía las manos y los pies atados, pero no tropezaba. Una de mis tías, que estaba a mi lado, susurró que el artífice de las cadenas había sido el propio Hefesto, el gran dios de los herreros, de modo que ni siquiera Zeus podría romperlas. La furia se alzó en vuelo con sus alas de buitre y puso los grilletes en la parte superior del muro. Prometeo quedó colgando de ellos, con los brazos en tensión. Sus huesos mostraban nudosidades bajo la piel. Incluso yo, que apenas sabía nada de molestias, sentí dolor al verlo. Mi padre diría algo, pensé, o alguno de los otros dioses. Sin duda le ofrecerían alguna señal de reconocimiento, alguna palabra amable. Después de todo, eran familia, pero Prometeo se quedó allí colgando, en silencio y solo. La furia no se molestó en pronunciar discurso alguno. Era una diosa del tormento y conocía bien la elocuencia de la violencia. El látigo restalló como crujen las ramas de un roble al partirse. Los hombros de Prometeo se sacudieron y en su costado se abrió un tajo tan largo como mi brazo. A mi alrededor, los bufidos de los presentes sonaban como el agua al contacto de una roca ardiente. La furia levantó el látigo de nuevo. Un crujido. De su espalda se desprendió una tira de piel ensangrentada. Comenzó a tallar con conciencia. Cada golpe caía sobre otro, pelando su carne en largas líneas que cruzaban su espalda de un lado a otro. Solo se oían el chasquido del látigo y la respiración de Prometeo, ahogada e intermitente. Los tendones le sobresalían del cuello. A mi espalda, alguien empujó, tratando de obtener una vista mejor. Las heridas de los dioses se curan con rapidez, pero la furia conocía bien su oficio y era más rápida. Descargó golpe tras golpe, hasta que el cuero del látigo quedó empapado. Yo sabía que los dioses sangraban, pero nunca había visto sangrar a ninguno. Era uno de los titanes de mayor tamaño, y las gotas que le emanaban eran doradas y embadurnaban su espalda con una belleza terrible. La furia seguía azotando con el látigo. Pasaron horas, quizás días, pero ni siquiera los dioses pueden contemplar un tormento eterno. La sangre y la agonía comenzaron a producir tedio. Los dioses se acordaban de sus comodidades, de los banquetes que les esperaban para su solaz, de los suaves lechos encubiertos de mantos de púrpura preparados para envolver sus miembros. Uno tras otro fueron saliendo, y tras un último golpe, la furia marchó tras ellos, pues se merecía un banquete después de tanto trabajo. La venda se había caído de los ojos de mi tío. Tenía los párpados cerrados y la barbilla hundida en el pecho. De la espalda le colgaban jirones dorados. Había oído a mis tíos contar que Zeus le había dado la oportunidad de arrodillarse ante él y pedirle perdón. Él se había negado. Me quedé allí sola. El aroma del licor inundaba el aire, espeso como la miel. Por sus piernas aún se dibujaban riachuelos de sangre fundida. Sentí mi pulso latir por las venas. ¿Sabía que yo estaba allí? Me acerqué a él con cautela. Su pecho se alzaba y caía con un jadeo ronco y suave. Mi señor Prometeo. Mi voz sonó débil en la sala retumbante. Dirigió la cabeza hacia mí. Sus ojos, una vez abiertos, eran bellos, grandes, oscuros y de largas pestañas. Sus mejillas eran suaves y no tenía barba, aunque había algo en él que lo hacía tan antiguo como mi abuelo. «¿Puedo traerte néctar?», le dije. «Te lo agradecería», dijo posando sus ojos en los míos. Su voz resonaba como la madera envejecida. Era la primera vez que la oía. No había gritado ni una vez durante todo el tormento. Me volví.
Mi respiración fue haciéndose más rápida según atravesaba los pasillos que conducían al salón de banquetes, repleto de las risas de los dioses. Al otro lado del salón, la furia brindaba con una copa inmensa en la que aparecía labrado el rostro malicioso de una gorgona. No había prohibido que nadie se dirigiera a Prometeo, pero eso no significaba nada. Su cometido era la ofensa. Imaginé entonces su voz infernal aullando mi nombre. Me imaginé los grilletes tintineando en mis muñecas y el golpe de latido atravesando el aire. Pero mi mente no podía imaginar más. Nunca había sentido un latigazo. No sabía de qué color era mi sangre. Eran tales mis temblores que tuve que sostener la copa con las dos manos. ¿Qué podía decir si alguien me detenía? Por suerte, la tranquilidad reinaba en los pasillos según avanzaba por ellos. Prometeo seguía en silencio en el gran salón, encadenado. Sus ojos estaban de nuevo cerrados y sus heridas brillaban a la luz de las antorchas. Dudé. No estoy dormido, dijo. ¿Te importaría levantar la copa hasta mí? Me ruboricé. Era evidente que no podía sujetarla. Me acerqué a él, tanto que sentí el calor que emanaba de sus hombros. El suelo estaba mojado con la sangre que había perdido. Levanté la copa hasta sus labios y bebió. Observé cómo su garganta se movía suavemente. Su piel era hermosa, del color de una cáscara de nuez pulida. Olía como el musgo verde humedecido por la lluvia. Eres una de las hijas de Helios, ¿no es así? Me preguntó cuando terminó de beber. Yo di un paso atrás. Sí, la pregunta me dolió. Si hubiera sido una hija normal, no hubiera tenido que preguntarlo. Sería magnífica y brillaría con una belleza heredada directamente de la de mi padre. Gracias por ser tan amable. No sabía si había sido amable. Tenía la sensación de que no sabía nada. Él hablaba con cuidado, casi con indecisión. Aunque su traición hubiera mostrado tanta insolencia, mi mente se debatía por la contradicción. Una acción osada y una actitud osada no son lo mismo. ¿Tienes hambre?, pregunté. ¿Puedo traerte algo de comida? No creo que vuelva a tener hambre jamás. No sonaba lastimero como hubiera resultado en los labios de un mortal. Los dioses comemos igual que dormimos, porque son dos de los grandes placeres que depara la vida, no porque tengamos que hacerlo. Un día podemos decidir no obedecer a nuestros estómagos, si tenemos la resolución y la fuerza necesarias. No me cabía la menor duda de que Prometeo las tenía. Después de tantas horas postradas a los pies de mi padre, había aprendido a detectar la fortaleza allá donde se encontrara. Algunos de mis tíos poseían un aroma más endeble que los lechos en los que se recostaban, pero mi abuelo Océano tenía la fragancia profunda como el lodo de un río, y mi padre olía como la ardiente llamarada que surge de un fuego que devora un lecho recién puesto. El penetrante olor a musgo de Prometeo llenaba toda la sala. Miré la copa vacía y me armé de valor. Has ayudado a los mortales, dije, y por eso te han castigado. Así es. ¿Me podrías decir cómo son los mortales? Era una pregunta infantil, pero él asintió con gravedad. La respuesta no es sencilla. Cada uno de ellos es distinto. Lo único que comparten es el hecho de la muerte. ¿Conoces esta palabra? La conozco, pero no sé qué significa. Ningún dios puede saber qué significa. Los cuerpos de los mortales se deterioran y terminan enterrados. Sus almas se convierten en un humo frío y escapan volando hacia el inframundo, donde ni comen, ni beben, ni pueden sentir calor. Todo lo que intentan hacer se les cae de las manos. Sentí un escalofrío recorrer mi piel. ¿Y cómo lo soportan? Lo mejor que pueden. El brillo de las antorchas comenzaba a desvanecerse y las sombras empezaban a envolvernos como agua oscura. ¿Es verdad que te negaste a pedir perdón y que no te apresaron, sino que le confesaste abiertamente a Zeus lo que habías hecho? Sí. ¿Por qué? Me miró fijamente a los ojos. Quizá puedas responder tú a esa pregunta. ¿Qué podría llevar a un dios a hacer algo semejante? No pude contestar. Me parecía una locura provocar el castigo divino, pero no podía decírselo, no cuando estaba pisando su sangre. No todos los dioses son necesariamente iguales, añadió. ¿Qué podía replicar? No lo sé. Se oyó un grito lejano por el pasillo. Tienes que marcharte. Alecto no quiere dejarme mucho tiempo solo. Su crueldad crece tan rápido como la mala hierba.
y habrá que cortarla en cualquier momento. Sus palabras me resultaron extrañas, porque era él al que iban a cortar, pero me gustaron, como si contuvieran un secreto, algo que por fuera parecía una piedra, pero que contenía una semilla en su interior. Me voy entonces, le dije. ¿Estarás bien? Lo suficiente, respondió. ¿Cómo te llamas? Circe. ¿Puede ser que me sonriera? Quizá fuese vanidad por mi parte, lo que me había hecho que me hacía estremecer. Era más de lo que había hecho en toda mi vida. Me di la vuelta y salí, dejándolo solo, recorriendo de nuevo aquellos pasillos de obsidiana. En el salón de banquetes, los dioses continuaban bebiendo y riendo, tumbados unos sobre los regazos de otros. Los observé. Esperaba que alguien hubiera reparado en mi ausencia, pero nadie lo hizo. Nadie se había dado cuenta. ¿Por qué iban a hacerlo? Yo no era nada, como un guíjaro, otra ninfa niña más de entre los miles y miles que éramos. Me entró una sensación extraña, una especie de zumbido en el pecho, como abejas en el deshielo tras el invierno. Caminé hacia el tesoro de mi padre, repleto de sus resplandecientes riquezas, copas de oro en forma de cabezas de toro, collares de lápiz lazuli y ámbar, trípodes de plata y cráteras esculpidas en cuarzos con asas a modo de cuello de cisne. Mi pieza favorita siempre había sido una daga, con una empuñadura de marfil que representaba la cabeza de un león. Un rey se la había regalado a mi padre, con las esperanzas de ganarse un favor. ¿Se lo ganó? Le pregunté una vez a mi padre. No, contestó él. Cogí la daga. En mi cuarto, el filo del bronce resplandeció a la luz del candil, y el león enseñó sus fauces. Debajo de ella vi la palma de mi mano, suave y sin líneas. No podía tener cicatrices, ni heridas infectadas. Nunca portaría la más leve marca de paso del tiempo. Descubrí que no temía el dolor que se iba a producir. Era otro el miedo el que me atenazaba, que la hoja no produjera ningún corte, que pasara a través de mí, como si se hundiera en el humo. No sucedió así. Mi piel se abrió al contacto de la hoja y el dolor surgió al instante, un dolor plateado y ardiente, como un relámpago. La sangre que emanaba era roja, pues no tenía los poderes de mi tío. La herida sangró bastante tiempo, hasta que comenzó a cerrarse por sí sola. Me senté a observarla y según la contemplaba, surgió en mí un nuevo pensamiento. Me da vergüenza expresarlo, me resulta tan elemental como ese descubrimiento infantil de que la mano es propia. Bueno, al fin y al cabo es lo que era entonces, una niña. El pensamiento fue este. Toda mi vida había sido lúgubre y había transcurrido en las profundidades, pero yo no formaba parte de aquellas oscuras aguas. Era una criatura inmersa en ellas. Capítulo 3. Cuando me levanté, Prometeo ya no estaba. Habían limpiado la sangre dorada del suelo. Habían tapado el hueco que había hecho los grilletes. Una prima náyade me contó lo que había pasado. Lo habían llevado al pico de una escarpada montaña en el Cáucaso y lo habían encadenado a la roca. Un águila había recibido el mandato de acudir allí todas las tardes y desgarrarle el hígado y comérselo cocido en los vapores de su carne. Un castigo terrible, añadió, después de deleitarse en cada detalle. El pico del águila ensangrentado, el órgano destrozado, regenerándose solo para ser desgarrado en pedazos de nuevo. ¿Te imaginas? Cerré los ojos. Debería haberle dado una lanza, pensé, algo con que hubiera podido defenderse y escapar, pero eso era una tontería. Él no quería un arma, se había entregado. Las habladurías sobre el castigo de Prometeo apenas duraron una luna. Una dríada le había clavado su alfiler para el pelo a una de las gracias. Mi tío Bóreas y el olímpico Apolo se habían enamorado del mismo joven mortal. Esperé hasta que mis tíos dejaron de hablar de cotilleos. ¿Hay alguna novedad de Prometeo? Fruncieron el ceño. Lo que les había puesto delante no era un plato de gusto. ¿Qué clase de novedad esperas? La palma de la mano me dolía en el lugar donde se había hundido el filo de la daga, aunque, por supuesto, no quedaba marca alguna. Padre, dije, ¿Zeus liberará a Prometeo algún día? Mi padre entornó los ojos observando sus damas. Tendría que sacar algo mejor a cambio. ¿Cómo qué? Mi padre no contestó. La hija de alguien había sido transformada en pájaro. Bóreas y Apolo se habían peleado por el muchacho del que ambos estaban enamorados. El joven había muerto.
Borea sonrió maliciosamente en su diván. ¿De verdad pensáis que iba a permitir que Apolo se quedara con él? Su voz rachada hizo que las antorchas titilaran. No se merece una flor así. Soplé un disco contra la cabeza del muchacho. Así aprenderá ese pedante olímpico. El sonido de la risa de mi tío era un caos, una mezcla de chillidos de delfín, ladridos de foca y agua de mar chocando contra las rocas. Un grupo de nereidas blancas como vientres de águilas pasó al lado, de regreso a sus moradas salinas. ¿Y a ti qué te pasa estos días?, dijo Perses tirándome una almendra a la cara. Quizás se ha enamorado, replicó Pasífae. Ja, 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 rió Perses. Nuestro padre no consigue endosársela a nadie, créeme que lo ha intentado. Al menos no tenemos que oír su voz, añadió mi madre, girando la cabeza por encima de su delicado hombro. Ya verás cómo la hago hablar. Perses me agarró del brazo y me pellizcó con los dedos. Te has pasado con los banquetes, soltó mi hermana burlándose de él. Es una anormal, dijo enrojeciendo. Está ocultando algo. Entonces me agarró de la muñeca. ¿Qué es lo que lleva siempre en la mano? Tiene algo. Ábrele los dedos. Pasífae me agarró los dedos y me los fue abriendo uno tras otro, mientras me clavaba sus largas uñas. Miraron mi mano. Mi hermana espetó. Nada. Mi madre volvió a parir. Un muchacho. Mi padre lo bendijo. Pero esta vez no hubo profecía, de modo que mi madre buscó un lugar donde dejarlo. Para entonces, mis tías ya habían aprendido y se mantuvieron mano sobre mano. Yo lo acogeré, dije. Mi madre me miró burlona, pero estaba ansiosa por enseñar su nuevo collar de cuentas de ámbar. Bueno, así servirás para algo. Podéis graznaros mutuamente. Etes era el nombre que le había puesto mi padre. Águila. Su piel me calentaba los brazos como una piedra al sol, y al tacto era suave como un pétalo aterciopelado. Era el bebé más dulce que hubiera nacido jamás. Olía a miel y a llamas recién prendidas. Comía de mis manos, y no se asustaba ante la fragilidad de mi voz. No quería más que dormir acurrucado y agarrado a mi cuello, mientras yo le contaba historias. Siempre que estábamos juntos, sentía una avalancha en mi garganta. Era mi amor por él tan grande que a veces no me permitía hablar. Parecía que él me quería también. Eso era lo más maravilloso. Circe fue la primera palabra que dijo. La segunda fue hermana. De haberse enterado, tal vez mi madre se hubiera puesto celosa. Perses y Pasífae nos miraban atentos a la posibilidad de que ambos emprendiéramos una guerra. ¿Una guerra? No teníamos ninguna intención. Etes obtuvo permiso de nuestro padre para abandonar nuestro palacio y nos buscó una costa desierta. La playa era pequeña y blanca, y los árboles eran poco más que arbustos, pero para mí era una selva salvaje y exuberante. En un abrir y cerrar de ojos había crecido, y era más alto que yo, pero seguíamos andando cogidos del brazo. Pasífae se burlaba de nosotros, decía que parecíamos amantes. ¿Íbamos a ser esa clase de dioses que se acuestan con sus hermanos? Le dije que si lo pensaba era seguramente porque ella ya lo había hecho. Fue un insulto burdo, pero Etes se rió, y eso hizo que me sintiera tan aguda como Atenea, la pronta diosa del ingenio. Con el tiempo, la gente comenzó a decir que Etes era raro por mi culpa. No puedo demostrar que fuese así, pero en mis recuerdos él siempre había sido raro, diferente a todos los demás dioses. Ya de niño parecía entender cosas que otros no lograban comprender. Podía decir los nombres de los monstruos que habitaban en las más remotas profundidades del mar. Sabía que las hierbas que Zeus había introducido en la garganta de Cronos recibían el nombre de fármaca. Podían hacer maravillas a lo largo y ancho del mundo, y muchas de ellas habían nacido de la sangre derramada de los dioses. ¿Cómo te has enterado de estas cosas?, le preguntaba agitando la cabeza. Escucho. Yo también escuchaba, pero no era la heredera favorita de mi padre. A Etes se le convocó a sentarse en todas las asambleas de mi padre. Mis tíos habían comenzado a invitarlo a sus palacios. Yo esperaba en mis aposentos a que regresara para poder ir juntos a nuestra costa desierta y sentarnos en las rocas, con la espuma del mar salpicándonos los pies. Apoyaba la mejilla en su hombro, y él me hacía preguntas que jamás me había planteado y que apenas podía entender, como ¿cómo sientes tu divinidad? ¿A qué te refieres?, dije. Ahora, contestó, te diré cómo siento la mía, como una columna de agua que se derrama sin cesar sobre sí misma y es clara hasta su base. Te toca. Intenté responder, como la brisa en un peñasco, como una gaviota chillando en su nido. No, dijo sacudiendo la cabeza. Eso lo dices por lo que yo te he contado. ¿Cómo la sientes? Cierra los ojos y piensa.
Cerré los ojos. Si fuera mortal, hubiera escuchado el lateo de mi corazón, pero los dioses tenemos venas indolentes, y la verdad es que no oí nada, pero detestaba defraudarlo. Apreté la mano contra el pecho y al poco tiempo me pareció que sentía algo. Una concha, dije. Vale, agitó un dedo en el aire. ¿Una concha de almeja o de caracola? De caracola. ¿Y qué hay dentro de la concha? ¿Un molusco? Nada, respondí. Aire. No es lo mismo, argumentó. La nada es el vacío absoluto, mientras que el aire lo llena todo. Es aliento, vida y espíritu, las palabras que pronunciamos. Mi hermano el filósofo, ¿sabéis cuántos dioses hay iguales? Solo otro que yo hubiese conocido. El cielo azul mostraba su bóveda sobre nuestras cabezas, pero yo me encontraba en aquel oscuro y viejo salón, lleno de grilletes y de sangre. Tengo un secreto, le dije. Etes levantó las cejas, sorprendido. Pensaba que estaría bromeando. Yo jamás había sabido nada que él no supiera. Fue antes de que tú nacieras, añadí. Etes no me miró mientras le hablé de Prometeo. Su mente funcionaba mejor, eso decía siempre, cuando no encontraba distracciones. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, agudos como los del águila de la que procedía su propio nombre, y capaces de penetrar en todas las grietas de las cosas como el agua penetra en el casco agujereado de un barco. Cuando terminé de hablar, permaneció mucho rato en silencio. Al final dijo, Prometeo era un dios profético. Tuvo que saber que iba a recibir tormento y de qué modo, y aún así lo hizo. Nunca había tenido en cuenta ese detalle, como a pesar de ello, Prometeo le había llevado el fuego a la raza humana, aún a sabiendas de que iba directo al águila y a aquel peñasco desolado y eterno. Lo suficiente, me había respondido cuando le pregunté si iba a estar bien. ¿Quién más lo sabe? Nadie. ¿Estás segura? Su voz mostró una urgencia a la que no estaba acostumbrada. ¿No se lo has contado a nadie más? No, respondí. ¿A quién? ¿Quién iba a creerme? Es cierto, asintió. No debes contárselo a nadie. No deberías volver a hablar de ello, ni siquiera conmigo. Tienes suerte de que nuestro padre no se haya enterado. ¿Crees que se enfadaría? Prometeo es su primo. Somos todos primos, resopló. Incluso los olímpicos. Harías que nuestro padre pareciera un idiota incapaz de controlar a sus retoños. Te arrojaría a los cuervos. Se me encogió el estómago del terror y mi hermano se rió de la expresión de mi rostro. Así es, añadió. ¿Y para qué? Prometeo seguirá padeciendo de su castigo. Te voy a dar un consejo. La próxima vez que se te ocurra desafiar a uno de los dioses, hazlo por una buena razón. No me gustaría ver a mi hermana reducida en cenizas por nada. Se concertó el matrimonio de Pasífae. Ella andaba detrás de ello desde hacía tiempo. Se sentaba en el regazo de mi padre y le ronroneaba cuántas ganas tenía de darles hijos a un poderoso señor. Había reclutado a mi hermano Perses para ese cometido. Levantaba la copa para brindar por su núbil belleza en todos los banquetes. Minos, dijo un día mi padre desde su diván, hijo de Zeus y rey de Creta. ¿Un mortal? Protestó mi madre. Dijiste que sería un dios. Dije que sería un hijo eterno de Zeus. Y eso es. Tecnicismos de las profecías, dijo Perses en tono de burla. ¿Va a morir o no? Un fogonazo tan abrasador como el centro de un fuego recorrió el salón. Basta. Minos reinará sobre las almas mortales en el más allá. Su nombre perdurará a lo largo de los siglos. Está decidido. Mi hermano no se atrevió a decir nada más. Tampoco mi madre. Eetes me interceptó la mirada y escuché su voz como si me estuviera hablando. ¿Te das cuenta? No es una razón suficientemente buena. Me imaginaba que mi hermana se pondría a llorar por la degradación, pero cuando la miré, estaba sonriendo. No podía determinar qué es lo que estaba pensando. Mi mente seguía otro hilo. Mi piel se había cubierto con un rubor. Si Minos estaba presente, también lo estaría su familia, sus cortesanos, sus consejeros, sus vasallos, sus astrónomos, sus coperos, sus siervos y los que estaban debajo de sus siervos. Todas aquellas criaturas por las que Prometeo había dado su eternidad. Los mortales. El día de la boda, mi padre nos llevó en su carro dorado a través del mar. Los festejos se celebrarían en Creta, en el gran palacio que Minos tenía en Knossos. Los muros estaban recién estucados y todas las superficies estaban cubiertas de coloridas flores. Los tapices brillaban con un riquísimo color azafrán.
no solo asistirían los titanes. Minos era hijo de Zeus, y toda esa panda de pelotas que son los olímpicos acudirían a presentar sus respetos. Las largas columnas se llenaron al momento de dioses con sus mejores galas, haciendo sonar sus adornos, riéndose, mirando de un lado a otro para ver a quién había sido imitado. El grupo más denso se remolinaba en torno a mi padre. Había inmortales de toda clase abriéndose paso a empujones para felicitarlo por aquella excelente alianza. Mis tíos estaban especialmente contentos. No era muy probable que Zeus hiciese algún movimiento contra nosotros mientras durara el matrimonio. Pasífae resplandecía, exuberante en la tarima nupcial, como una fruta madura. Su piel era de oro y su pelo tenía el color del sol sobre bronce pulido. A su alrededor se amontonaba un centenar de ninfas, todas ellas ansiosas y locas por decirle lo hermosa que estaba. Me hice a un lado, fuera de la multitud. Los titanes pasaron por delante de mí. Mi tía Selene, mi tío Nereo con su rastro de algas marinas, Mnemósine, madre del recuerdo, y sus 9 hijas de ligeros pies. Eché una ojeada buscando. Los encontré por fin al fondo de la sala, una borrosa piña de figuras, con las cabezas juntas. Prometeo me había dicho que cada humano era diferente, pero todo lo que podía ver era una muchedumbre indistinguible, todos con la misma piel opaca y sudorosa, las mismas ropas arrugadas. Me acerqué más. Su cabellera caía lacia, su carne colgaba flácida de sus huesos. Intenté imaginarme cómo sería acercarme a ellos, tocar esa carne mortal con la mano. La idea me produjo un escalofrío. Por entonces yo había escuchado las cosas que se rumoreaba entre mis primos acerca de lo que podían llegar a hacer con las ninfas si se las encontraba solas, las violaciones, los abusos. Me costaba creerlo. Parecían frágiles como las laminillas de una seta. Mantenía el rostro dirigido al suelo, cuidadosamente, hurtándolos a la vista de las divinidades. Los mortales tenían sus propias narraciones, después de todo, sobre lo que les sucede a aquellos que se juntan con los dioses. Una mirada en un mal momento, un traspié. Todo ello podía causarles la muerte y la desgracia a ellos y a sus familias durante generaciones y generaciones. Era una especie de gran cadena de miedo, pensé. Zeus en la cima y mi padre justo debajo, luego los hermanos e hijos de Zeus, luego mis tíos y de ahí a todos los sucesivos rangos de dioses de los ríos, señores marinos, furias, vientos y gracias, hasta el fondo en el que nos encontrábamos las ninfas y los mortales, cada uno observando a los otros. No hay mucho a lo que mirar, ¿no? La mano de Etes me agarró del brazo. Ven, anda, he encontrado a los olímpicos. Lo seguí, con la sangre palpitando en mi interior. Nunca había visto a ninguno, a aquellas divinidades que gobernaban desde sus tronos celestiales. Eetes me llevó hasta una ventana que daba a un patio en el que resplandecía el sol. Allí estaban Apolo, señor de la lira y del resplandeciente arco, su gemela Artemis, de luz de luna, la cazadora sin piedad, Hefesto, el herrero de los dioses, el que había fabricado las cadenas que apresaban a Prometeo, el taciturno Poseidón, cuyo tridente gobierna las olas, y Deméter, la señora de la abundancia, cuyas cosechas alimentan a todo el mundo. Me quedé mirándolos, deslizándose con elegancia en su magnificencia. Parecía que el aire se retiraba a su paso. ¿Has visto por algún lado a Atenea? Suspiré. Siempre me habían gustado las historias que contaban sobre ella. La guerrera de los ojos grises, la diosa de la sabiduría, cuya mente era más rápida que el rayo. Pero no estaba. Quizá, dijo Etes, era demasiado orgullosa para juntarse con los terrenales titanes. Quizá era demasiado sabia para andar haciendo cumplidos como una más entre la multitud. También era posible que estuviera allí, pero se hubiera hecho invisible hasta a los ojos de las demás divinidades. Era una de las más poderosas entre los olímpicos, y era capaz de hacer algo así para observar los movimientos del poder y escuchar nuestros secretos. Se me puso la piel de gallina con solo pensarlo. ¿Crees que nos está escuchando ahora? No seas tonta. A ella le interesan los grandes dioses. Mira, ahí llega Minos. Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y una mortal, un semidios. Así se llamaba a los de su clase. Mortales, pero bendecidos por su ascendencia divina.
Sobresalía por encima de sus consejeros. Su cabellera era espesa como un matojo enmarañado, y su pecho ancho como la cubierta de un barco. Sus ojos me recordaban los salones de obsidiana de mi padre, y brillaban oscuros bajo la corona del oro, más cuando puso su mano sobre el delicado brazo de mi hermana. De repente pareció un árbol en invierno, desnudo y consumido. Creo que se dio cuenta y frunció el ceño, lo que hizo que mi hermana aumentara más aún su brillo. Estará muy contenta, pensé, o se sentirá más importante. Ella no distingue una cosa de la otra. Mira ahí, me dijo Etes al oído. Señaló un mortal, un hombre que no había visto antes, que no parecía tan encogido como los otros. Era joven, llevaba la cabeza afeitada al estilo egipcio, con la piel de la cara cómodamente ajustada a sus rasgos. Me gustó. Sus ojos no estaban turbios como el vino, como los del resto. Claro que te gusta, exclamó Etes. Es Dédalo, uno de los más maravillosos entre los mortales, un artesano casi igual a un dios. Cuando sea rey, me rodearé de esa clase de seres magníficos. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo serás rey? Pronto. Padre me va a dar un reino. Pensé que estaba bromeando. ¿Y podré vivir en él? No, contestó. Tendrás que hacerte con uno propio. Me tenía cogida del brazo, como siempre, pero de repente todo había cambiado. Su voz se movía libre, como si fuéramos dos criaturas atadas por dos cuerdas diferentes, en lugar de una a la otra. ¿Cuándo? Grazné. Cuando acabe esto. Nuestro padre piensa llevarme con él de inmediato. Lo dijo como si no fuera algo de mucha importancia. Tuve la sensación de que me estaba convirtiendo en piedra. Me agarré a él. ¿Por qué no me has dicho nada antes? Le espeté. No me puedes abandonar. ¿Qué va a ser de mí? No te imaginas cómo eran las cosas antes. Me apartó las manos de su cuello. No montes una escena. Sabías que esto iba a pasar antes o después. No me voy a pasar toda la vida pudriéndome bajo tierra, sin nada propio. ¿Y yo? Quise preguntar. ¿Me voy a pudrir? Pero él se dio la vuelta y se puso a hablar con uno de nuestros tíos, y tan pronto como la pareja de novios se introdujo en la cámara nupcial, se subió al carro de mi padre y se marchó en un remolino de oro. Perses se marchó pocos días después. A nadie le sorprendió. Los aposentos del palacio de mi padre se habían quedado muy vacíos para él después de la partida de mi hermana. Dijo que se marchaba al este, a vivir entre los persas. Se llaman igual que yo, dijo con aire fatuo. He oído decir que crían unos seres llamados demonios. Quiero verlos. Mi padre frunció el ceño. La había tomado con Perses desde que se burlara de él por lo de Minos. ¿Por qué habrían de tener más demonios que nosotros? Perses no se tomó la molestia de responderle. Iría por travesía marítima. No necesitaba que mi padre lo llevara ahí. Al menos allí no tendré que escuchar tu voz nunca más. Fueron las últimas palabras que me dirigió. En pocos días toda mi vida había dado un vuelco. De nuevo me había convertido en una niña, esperando que mi padre condujera su carro, mientras mi madre pasaba el día en holganza en las riberas de océano. Me echaba en los salones vacíos, con la garganta arañada por la soledad, y, cuando no podía soportarla más, huía a los días con Etes, en mi playa desierta. Allí encontraba las piedras que había tocado los dedos de mi hermano. Caminaba por las arenas que habían hollado sus pies. Era evidente que no podía quedarse. Era un hijo divino de Helios, brillante y esplendoroso, con voz propia, listo y con la esperanza de llegar a ser rey. ¿Y yo? Me acordaba de sus ojos cuando le rogaba. Lo conocía bien y podía leer lo que había en ellos cuando me miraba. No es una razón suficientemente buena. Me senté en las rocas y pensé en las historias que había sobre las ninfas que lloraron hasta convertirse en piedras, o en pájaros que graznan, en animales mudos o esbeltos árboles, pensamientos encerrados en una corteza para toda la eternidad. Ni siquiera podía hacer eso al parecer. Mi vida se mantenía encerrada dentro de los muros de granito. Debería haber hablado con esos mortales, pensé. Podía haber pedido a alguno de ellos por esposo, y era la hija de Helios. Seguro que alguno de aquellos hombres harapientos me hubiera aceptado. Cualquier cosa sería mejor que esto. Y entonces vi la embarcación.